A casi todos los hombres les da miedo llegar a los 40 años, porque lamentablemente se tienen muchos estigmas, desde que se tiene que ir con el urólogo, el tacto rectal o el simple hecho de tener que descartar un cáncer de próstata. Y aunque lamentablemente en México y Latinoamérica es uno de los tipos de cáncer más frecuentes que existen, todavía existen varias dudas de que ciertos remedios, de que ciertas técnicas, de cómo evitar tener cáncer de próstata. Hay varias cosas las cuales vale mucho la pena que conozcas. No solo porque estás a punto de llegar a los 40, 50 o 60 años, sino porque la detección del cáncer de próstata y la prevención inician mucho tiempo antes. Y es muy importante que si tienes entre 20 y 30, sepas qué cositas puedes cambiar para evitar llegar a los 50 con una muy mala noticia. Pero antes de seguir hablándote de todo esto, hola, soy el Dr. Pablo Guerrero y el día de hoy todo lo que debes conocer sobre cáncer de próstata. Nada más, antes de iniciar, como en cualquiera de mis videos, el recordarte que acá abajo está el botón de suscripción por si todavía no lo estás. También, si te gustan estos videos o los demás videos que tenemos en el canal, como el podcast, agradecería muchísimo que no olvides dejar tu me gusta. Y si tienes algo que decirme, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si tú consideras que esto es una información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Sin más que decir, vamos al video de hoy. El cáncer de próstata representa actualmente uno de los mayores retos en salud pública para el varón adulto. Su elevada prevalencia, evolución silenciosa y potencial letalidad lo han convertido en un punto muy importante. A pesar de los avances diagnósticos y terapéuticos, la clave para disminuir su mortalidad continúa siendo la educación, el tamizaje adecuado y el tratamiento oportuno. Ya tenemos otros videos hablando de la salud masculina, desde la salud en el joven, qué cosita es normal, qué no es normal y todo lo relacionado. Pero cuando hablamos del cáncer de próstata, hablamos de que muchas personas llegan a pensar que solo es un crecimiento. Y ya. Y quizá en algún momento de la vida hayas llegado a escuchar la palabra hiperplasia prostática benigna. Eso es uno de los principales retos que tenemos para poder hacer la diferenciación entre si es algo benigno o algo maligno, porque los síntomas van a ser del tracto urinario, urgencia para ir a orinar, que orines poquito, el chorro sea débil, pero que vayas muchas veces a ir al baño, o sea, hay demasiadas cosas del tracto urinario que nos pueden hacer pensar en una hiperplasia prostática benigna o en el cáncer de próstata. Y como la hiperplasia también es algo bastante frecuente, muchos adultos llegan a decir, es la edad, ya tengo más de 40, 50 años, es normal que no orine como antes, es normal que me tenga que ir más veces al baño, cuando no. Eso no es normal en ningún momento de la vida. Y cuando decimos la palabra tamizaje, el tamizaje se refiere a qué estrategias podemos utilizar para la detección oportuna. Uno de los ejemplos más claros de tamizaje es la mastografía en la cáncer de mama. Pero en el caso del varón, en el cáncer de próstata, sí hay un par de cositas que debes conocer. Pero antes de hablarte de todo esto, lo primero y más importante, ¿qué es la próstata y para qué funciona? La próstata es una glándula literalmente del tamaño de una nuez, ubicada debajo de la vejiga y por delante del recto. Como punto importante, la próstata va a rodear una sección de la uretra. A esa región se le conoce como uretra prostática. Pero también la próstata tiene funciones dentro del aparato reproductor masculino relacionado con el líquido preseminal. Pero ahorita que estás viendo la imagen y dices, con razón tiene que ver con el flujo de orina, con la cantidad de chorro, con la calidad y todo lo demás de la orina, pues ya te das una idea de cuáles son los síntomas. Anatómicamente se divide en varias zonas: la periférica, la central, la transicional y el estroma fibromuscular. Quizá te llame la atención que la próstata se pueda dividir en zonas, pero esto es porque la detección del cáncer de próstata sí tiene zonas que son más frecuentes que otras. En este caso, la periférica. La zona periférica representa alrededor del 70% del volumen prostático y es donde se originan aproximadamente del 70 al 80% de los cánceres de próstata, lo que explica la importancia del tacto rectal en su detección. Esta zona, la zona periférica, literal es una de las zonas las cuales se palpan cuando hacemos el tacto rectal. ¿Por qué es importante el tacto rectal? Lo vamos a decir un poquito más adelante, pero te voy soltando de una vez la idea. Hay momentos en donde los laboratorios pueden ser normales, pero al momento de sentir la próstata a través del tacto rectal nos damos cuenta que sí hay algo que debemos investigar. Por eso no podemos fiarnos 100% de los temas laboratoriales, que son un marcador y que nos sirven para predecir y todo lo relacionado. Claro que sí, vamos a decirlo más adelante, pero desde ahorita me interesa que sepas que el tacto rectal, más allá de que puedan existir otros métodos ultrasonográficos o demás cosas, es el método más económico y que en manos de un experto da una muy buena calidad de información respecto a si hay algo raro o no hay algo raro. Y con todo esto, el problema no es que los pacientes no acudan al urólogo o se hagan los laboratorios, sino que los síntomas llegamos a pensar que es un proceso natural del cuerpo. Y no, te lo repito, en ningún momento debes perder la calidad del chorro, la fuerza, el diámetro, el tener que orinar muy seguido o que te dé la urgencia de ir al baño tan seguido. No es normal, son cositas que claro que hay que investigarle, pero muchas personas llegan a pensar, es que ya estoy en la edad.
cuando... Los síntomas del cáncer de próstata pueden ser muy variables, ya que en etapas tempranas suele ser asintomático, lo que explica la importancia del tamizaje. Pero cuando se presentan los síntomas, los más frecuentes son los urinarios. Estos se pueden dividir en los síntomas urinarios obstructivos, como la disminución del calibre urinario, el goteo terminal, o incluso que necesites concentrarte más para poder liberar la orina. De aquí los síntomas irritativos, como sería la urgencia urinaria, el tener que ir más veces a orinar e incluso que en la noche te despiertes porque te dieron ganas de orinar. Pero en enfermedades avanzadas, cuando hablamos principalmente de metástasis, hablamos del dolor óseo, la pérdida de peso y claramente alteraciones a nivel de la sangre, como puede ser la anemia. Espero que en tu vida nunca hayas tenido que ver algo así, pero los pacientes que tienen cáncer de próstata ya en etapas avanzadas, más allá de lo que mencionábamos de los síntomas urinarios, tienen un dolor de huesos. Y pues eso es mala señal. Y quizá tú me puedas llegar a decir, oye, yo solo he conocido a 1 o 2 casos en toda mi vida. ¿Realmente es tan frecuente o es más un susto que nos quieren poner? Que hayas visto 1 o 2 en tu vida quiere decir que eres muy afortunado. A nivel mundial, el cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en hombres y una de las principales causas de mortalidad masculina, según los datos del Globocan. Más de 1.4 millones de nuevos casos cada año y aproximadamente 375,000 muertes anuales. En México es el cáncer más frecuente en hombres. Se reportan más de 26,000 casos nuevos al año y representa la primera causa de muerte por cáncer en el varón mayor de 50 años. Y el problema es que la mortalidad sigue aumentando, todo esto por el diagnóstico tardío. Casi como cualquier tipo de cáncer, esto no ocurre de la noche a la mañana y tampoco hay una cosa muy particular que pueda decir si haces esto te va a dar cáncer de próstata. Lamentablemente aquí hablamos de algo que es multifactorial. Varios factores, tanto genéticos como hereditarios, como incluso los ambientales, si se llegan a acumular todos estos en algún punto puede desarrollarse el cáncer de próstata. Y bueno, hay cosas las cuales sí podemos prevenir, cosas las cuales no podemos prevenir. Pero entonces no, el cáncer de próstata no ocurre de la noche a la mañana, no es porque estuviste mucho tiempo sentado, no es porque te dieron un golpe cuando eras chiquito, simplemente es una combinación de cosas. El principal factor de riesgo es la edad. Entre más edad tenga un varón, más riesgo tiene de poder presentar cáncer de próstata y la mayoría de los casos ocurren después de los 65 años. A eso también las causas genéticas, ya que estos pueden aumentar el riesgo desde 2 a 5 veces. Punto importante con la genética es el historial familiar, ya que el riesgo aumenta de 2 a 3 veces si tienes un pariente de primer grado que fue diagnosticado con cáncer de próstata. Y aquí también entran los factores ambientales como la obesidad, dietas ricas en grasas saturadas, consumo bajo de frutas y verduras y el tabaquismo. Si tú eres varón y tienes un familiar que tuvo cáncer de próstata como tu abuelito, tu papá, alguno de tus hermanos, es suficiente motivo para tener un poquito más cuidado respecto al tamizaje y cuándo es que deberías iniciar a ir con el médico. Lo que seguramente buscabas cuando entraste a este video son los factores protectores. ¿Qué cositas podemos hacer en nuestro día a día que sí van a marcar una diferencia cuando hablemos de prevenir el cáncer de próstata? Que hay unos que tienen más evidencia que otros, pero en general cualquier cosita aporta. Uno de los más populares es la eyaculación frecuente. El famoso debes terminar 21 veces al mes, que tiene evidencia, pero mira, vamos a desglosártela. Diversos estudios, incluidos uno de la Universidad de Harvard, con más de 32,000 hombres, han mostrado que los hombres que eyaculaban 21 veces al mes o más tienen un riesgo de 20 a 25% menos de desarrollar cáncer de próstata, comparado con quienes eyaculaban 4 o 7 veces por mes. Esto es porque la eyaculación frecuente ayuda a eliminar secreciones prostáticas que pueden contener carcinógenos, reduce la inflamación y mantiene un microambiente glandular más saludable. Punto importante, no es un tratamiento, pero sí un factor protector moderado dentro del estilo de vida. Esto es uno de los más populares, pero existen cosas que tienen mejor evidencia y mejores resultados que sí deberías empezar a implementar, pues si puedes desde el día de hoy. La dieta, claro que tiene un factor muy importante. Una dieta saludable influye directamente en la inflamación, el metabolismo hormonal y el estrés oxidativo. Los componentes con efecto protector que han demostrado, el principal es la dieta mediterránea, asociada a menor riesgo gracias al alto consumo de frutas, verduras, granos integrales, aceite de oliva y pescados ricos en omega 3. Estos proponen una reducción aproximada del 10 al 20% en riesgo según diversas cortes europeas. Y mira, yo sé que quizá hayas llegado a escuchar que el tomate es muy bueno para la próstata. Que sí, pero vamos a decirte por qué. El jitomate, más específico el licopeno, es un antioxidante concentrado en tomate cocido y salsa de tomate.
Este propone una reducción del riesgo del 10 al 15% con un consumo frecuente, o sea, más de 2 veces por semana. Este puede reducir el riesgo, pero la evidencia no es definitiva. El té verde, como pueden ser las catequinas por antioxidantes, tiene una posible reducción de hasta el 15 al 20% en consumidores regulares, y la soya y los fitoestrógenos modulan los receptores hormonales y disminuyen la proliferación celular en la próstata. Estos datos tienen una evidencia moderada alta. Quiere decir que es más importante la dieta mediterránea, el consumo de omega 3, la fibra, dieta rica en verduras, pero si a todo eso le quieres agregar el tomate porque te gusta, increíble. El tomate no es una cura para todo lo relacionado con la próstata. Puede ser un factor protector que tiene una evidencia, te digo, de moderada a alta, pero no es una cura. Pero lo que sí tiene una muy fuerte evidencia de que es un factor protector contra el cáncer de próstata, sí es la actividad física, principalmente el ejercicio aeróbico y los ejercicios de fuerza. El ejercicio regular reduce los niveles de insulina, inflamación y obesidad, todos los factores asociados al cáncer de próstata. Los hombres físicamente activos presentan un riesgo de 10 a 30% menor, especialmente para cáncer agresivo. La actividad recomendada es la de toda la vida, más de 150 minutos de actividad a la semana con actividad moderada, o 75 minutos de actividad vigorosa, más el entrenamiento de fuerza 2 veces por semana como mínimo. El punto con estos pacientes es que cuando llegan a los 50, 60 años, muchos pacientes dejan la actividad física, ya no hacen ejercicio, y no solo el tema de que no salgan a caminar o hagan algún tipo de actividad aeróbica, sino que el gimnasio lo pasan para algo completamente de lado, cuando está más que demostrado que el gimnasio sí ayuda a prevenir no solo el cáncer de próstata, sino diferentes tipos de cáncer y sobre todo los síndromes geriátricos como puede ser el de fragilidad. A todo esto, el peso saludable en la circunferencia abdominal baja tiene una evidencia muy alta. La obesidad central aumenta los niveles de estrógeno, inflamación y factores de crecimiento insulínico, lo cual se asocia con tumores más agresivos. Perder peso reduce significativamente el riesgo de progresión y, sobre todo, evitar los factores de riesgo adicionales, como el tabaquismo, que sí tiene evidencia muy sólida de que aumentan el riesgo de cáncer de próstata agresivo y la mortalidad. El alcohol en exceso también hay que eliminarlo, ya que el consumo moderado no tiene relación clara, pero el consumo alto sí aumenta el riesgo de tumores agresivos. Y aparte, la dieta alta en grasas saturadas, que aumentan el riesgo por inflamación y alteraciones hormonales. Si te das cuenta, el estilo de vida que consideramos saludable, que come mejor y hace ejercicio, es suficiente factor preventivo para evitar o llegar a un cáncer de próstata que pueda llegar a ser agresivo. Todos estos factores no son la cura. Y también es muy individualizado. Hay pacientes los cuales, aunque tengan el ejercicio, la dieta, un buen peso, pueden llegar a desarrollar cáncer de próstata. Todo esto por factores genéticos, hereditarios, entre más cuestiones. Pero lo que sí se ha visto es que esos pacientes que tienen riesgo de presentar un cáncer de próstata muy agresivo pueden disminuir la agresividad del cáncer con un buen estilo de vida. Por eso la importancia de destacar, no es una cura, pero sí evita que la cosa se ponga más fea. Y ahora que ya conoces todo eso, lo más importante de todo siempre va a ser el tamizaje. ¿En qué momento de la vida el varón llega a consulta, se realiza el tacto rectal o checa el antígeno prostático específico? Que de específico no tiene nada, pero es lo que te quiero explicar. El tamizaje es un tema muy debatido, pero la evidencia actual sostiene que puede reducir la mortalidad si se realiza de manera dirigida e individualizada. ¿Cuándo se debe iniciar? La población general sin factores de riesgo debería iniciar a los 50 años. Pero con factores de riesgo, como puede ser el familiar de primer grado, afrodescendientes o con factores hereditarios, se debe iniciar entre los 40 y 45 años. Pero el tamizaje también se debe suspender en hombres con expectativa de vida menor de 10 años. Lamentablemente, todo latino tiene cierto riesgo de presentar cáncer de próstata, ya se hace poco o mucho, pero por el simple hecho de ser latinos, tenemos que revisar esa cuestión. Es por eso que la recomendación está en que a partir de los 40 años acudamos a consulta. Y aquí entra el famosísimo antígeno prostático específico, que lo repito, de específico no tiene nada, pero es uno de los marcadores importantes cuando hablamos de cáncer de próstata. Este tiene sus variaciones muy importantes y van a depender mucho incluso de la edad del paciente. Es por eso que no podemos decir si tienes 1 o 2, estás libre, porque depende del paciente. El antígeno prostático específico es una proteína producida por las células prostáticas. Su elevación puede indicar cáncer, pero también puede indicar hiperplasia prostática benigna o incluso la famosa prostatitis. Los valores normales de referencia es que el varón tenga menos de 4 nanogramos por mililitro en la mayoría de las guías,
Pero el antígeno prostático específico entre 4 y 10 se le conoce como la zona gris, donde hay un riesgo de cáncer de incluso un 25%. Pero el antígeno prostático específico mayor a 10 es un riesgo de cáncer mayor del 50%. Eso quiere decir que nosotros con el antígeno prostático podemos decir si alguien tiene cáncer o no. No podemos decirlo. Otros parámetros que también pueden ser útiles es el antígeno prostático específico libre o total, en donde menos del 10% indica mayor riesgo, junto con la velocidad del antígeno prostático, que es mayor de 0.75 nanogramos por mililitro al año, sugieren sospecha. Pero si te diste cuenta, el antígeno prostático es solo para decir qué está ocurriendo, es para poder tener un panorama completo de lo que pueda llegar a ocurrir con tu cuerpo. Pero lo más importante, lo más económico y todavía lo que sigue siendo lo más recomendado en países como por ejemplo aquí en México y Latinoamérica, en donde el ultrasonido, pues bueno, depende de cada instituto y cada cosa, es el tacto rectal. Los hombres que no tienen factores de riesgo se deberían revisar cada 2 años el antígeno prostático si es que este apareció la primera vez normal. Pero te recuerdo, todo esto es acorde a tu médico. Los hombres con factores de riesgo debería ser anualmente, que aquí entramos la mayoría de varones en México y Latinoamérica. Y pacientes con un antígeno prostático elevado pero sin cáncer confirmado deben tener una vigilancia de cada 6 a 12 meses según el criterio clínico. Y mira, de una vez te platico un poquito más sobre el tacto rectal porque sí es algo que puede dar cosa, porque pues oye, hay áreas del cuerpo que no se deben tocar, pero hay áreas en las cuales se deben tocar para descartar el cáncer. En este caso es muy importante porque la próstata no debería estar dura. Me refiero a que la consistencia de la próstata es idéntica a la de la punta de la nariz. Si tú te tocas así la puntita de la nariz, eso es lo que se considera una próstata saludable. Pero en un ambiente cerrado, en un consultorio, con un profesional y como Dios manda, vas a sentir que el cáncer de próstata es como si tocaras una piedra. Literal, los libros dicen, es una consistencia pétrea. Ahora, si tienes la oportunidad, agarra una piedrita, tócate la punta de la nariz y vas a ver la gran diferencia que hay. Por eso, el tacto rectal sigue siendo parte fundamental del tamizaje. E incluso, el tacto rectal con un dato que nos haga sospechar de cáncer es más importante que un antígeno prostático normal. Pero bueno, todo esto es con sospecha diagnóstica. El que realmente nos va a decir el diagnóstico, pues es una biopsia, en donde ya es necesario tomar un pequeño pedacito de tejido para poder analizarlo y decir si es cáncer o no. Ahora, el cáncer de próstata, dependiendo del estadio en el que se encuentre, se puede tratar, se puede curar, o si es en etapas muy avanzadas como la metástasis, pues lamentablemente ya hablamos del tratamiento paliativo. Ahora, hay diferentes tratamientos para esto que van desde la radioterapia, quimioterapia, pero uno de los más frecuentes o más utilizados es la resección de la próstata. En conclusión, el cáncer de próstata continúa siendo una de las principales amenazas para la salud masculina. Su mayor desafío radica en el silencio clínico durante etapas tempranas. La implementación adecuada del tamizaje, el seguimiento individualizado mediante el antígeno prostático específico y el tacto rectal, así como la aplicación del tratamiento basado en el riesgo, permite disminuir de manera significativa la morbilidad. La educación y la detección temprana siguen siendo la herramienta más poderosa para combatir a esta enfermedad. Así que la intención de este video es que conocieras que el riesgo es muy real por el simple hecho de ser varón y de estar en una edad la cual ya puede ser algo avanzada, arriba de los 40 años, y que la cosa más relevante para poder salir a flote de un cáncer de próstata es la detección temprana. Acudir a consultas, revisar el antígeno, permitir el tacto rectal cuando sea solicitado, si es que es solicitado de acorde a la sospecha clínica, pero al final lo único que puede hacer el hombre para realmente evitar un cáncer de próstata que pueda ser muy agresivo es el acudir a consulta. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo, que te dieras cuenta que el cáncer de próstata es muy real y que la tasa de supervivencia radica exclusivamente en la prevención y la detección temprana. Pero bueno, por aquí te dejo mis redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta sobre cáncer de próstata, por favor, acércate con el urólogo. Y bueno, eso era lo que te quería platicar el día de hoy.